urgente. Alerta desde el Congreso de los Estados Unidos para todos los beneficiarios del Seguro Social. Pues acaban de divulgar noticias críticas que podrían afectar a millones de personas en todo el país. Es fundamental mantenerse informados sobre los desarrollos que se están llevando a cabo en el Congreso en relación con su seguridad financiera y su bienestar. ¿Qué decisiones se están discutiendo en el Congreso que podrían impactar sus beneficios? Manténganse atentos para obtener todos los detalles y saber cómo pueden tomar acción para proteger sus derechos y sus beneficios. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, ya que de este modo ustedes van a recibir nuestra información de primera mano. Pues el nuevo jefe de la Administración del Seguro Social esbozó este miércoles pasado ante los senadores un plan para abordar los pagos excesivos y las recuperaciones, algo que afectan a millones de beneficiarios, y afirmó que han causado graves injusticias, las cuales han dejado a la gente en una situación financiera desesperada. Así tal y como se informó en septiembre por parte de una investigación conjunta de estaciones de televisión como ser Health News y Cox Media Group, la agencia de la Administración del Seguro Social ha perjudicado a personas a las cuales se supone que debe ayudar al reducir o suspender los cheques de beneficios con el fin de recuperar miles de millones de dólares en pagos que supuestamente se les envió pero que luego dijo que nunca deberían haberlo recibido. Al testificar en 2 audiencias del Senado el 20 de marzo, el comisionado de Seguridad Social Martin O'Malley dijo que está tomando varias medidas para poder abordar este problema. A partir de la próxima semana, la agencia pondrá fin a la crueldad de recuperación de interceptar el 100% del cheque mensual del Seguro Social de un beneficiario si no responde a una demanda de pago. En cambio, la agencia va a retener por defecto el 10% de los beneficios mensuales del beneficiario para recuperar la deuda. Esto habría ayudado, por ejemplo, a muchos casos como el de Dennis Woods, una mujer de Savannah, Georgia, la cual terminó viviendo en su automóvil luego de que la Administración del Seguro Social recuperara todo su beneficio mensual para recuperar un pago excesivo de $58,000. Pues bueno, la agencia restableció algunos de sus beneficios luego de que se haya informado esta historia. Y es que personas como Denise y otras no deberían ser penalizadas por situaciones que ellos mismos no crearon. Pues creo que siempre es importante centrarnos en las personas cuando discutimos políticas, recordar el rostro humano de los temas de los cuales hablamos. Sobre la cuestión de quién causó un pago excesivo, o el beneficiario o la agencia, la carga de la prueba pasará del beneficiario a la agencia. La agencia hará que sea mucho más fácil para las personas que creen que no tuvieron culpa o que no pueden pagar la deuda solicitar una exención. Pues todo esto dijo O'Malley luego de que aclaró que significa simplificar el formulario que las personas deben presentar. El plan de O'Malley también incluye hacer que los avisos a los beneficiarios sean más fáciles de entender, pues ahora van a ser diseñados como deben de ser. Además de todo esto, la agencia cambió recientemente una política para permitir que la mayoría de los beneficiarios organicen planes de pago de hasta 5 años en lugar de 3 años. Millones de personas cada año se ven afectadas por estos pagos excesivos y por las recuperaciones, incluidos jubilados, personas que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social y los más pobres. Las supuestas deudas pueden remontarse a años o hasta décadas y alcanzar decenas de miles de dólares o más. A final del último año fiscal, 2023, los pagos excesivos no cobrados ascendieron a más de $23,000 millones. En diciembre fue cuando estas estaciones de televisión, Health News y Cox Media Group, obtuvieron un documento interno de la agencia, la cual muestra que más de 2 millones de estadounidenses están sujetos cada año a demandas de pagos excesivos. Hablamos de alrededor de 70 millones de beneficiarios. O'Malley, un exgobernador de Maryland que prestó juramento como comisionado en diciembre de 2023, ya había adelantado los cambios que planeaba en una entrevista reciente. Este miércoles pasado compareció ante el Comité Esencial del Senado sobre el envejecimiento, tanto por la mañana como la tarde. Fueron 2 rondas.
y todo esto ante el Comité de Finanzas. En horas de testimonio, O'Malley no dijo nada sobre las reformas que anunció en la entrevista, limitar el tiempo que la agencia puede retroceder para recuperar los pagos en exceso. Pues en una entrevista entre las audiencias, él dijo que eso aún se está desentrañando y bien podría requerir un cambio en la regulación. Dijo que esperaba un anuncio dentro de unos meses. O'Malley afirmó que no sabía hasta dónde llegaría el límite, pero señaló que otras agencias tienden a tener un periodo retrospectivo de 4 años. Establecer un plazo de prescripción es uno de los pasos más importantes que el gobierno puede abordar con los pagos excesivos. Si el Seguro Social no puede resolver sus errores en 18 meses, debería ser netamente culpa de la agencia. Tener que pagar 1 año y medio de beneficios podría costarles a las personas sus hogares. Rebecca Vallas, quien ha ayudado a los beneficiarios a superar los pagos excesivos como una abogada de asistencia legal y ha pedido una reforma de los reembolsos, afirmó que las medidas que anunció O'Malley son nada menos que históricas. Cambiar la carga de prueba es un cambio dramático. Si bien mucho de ello depende de los detalles y de cómo se implementan los planes de O'Malley, ese cambio por sí solo debería conducir a una experiencia muy diferente, más que todo para cualquiera que desafíe una recuperación. En el pasado ha habido una brecha entre lo que la agencia dice y lo que hace el comisionado O'Malley, pues dijo que el 10% ha sido la tasa de retención predeterminada en uno de los programas del Seguro Social, exactamente el ingreso suplementario de seguridad, el SSI. Pero en la investigación se han encontrado personas cuyos cheques de beneficios del SSI fueron suspendidos debido a presuntos pagos excesivos. Los cambios anunciados no se aplicarían automáticamente a las personas que ya tienen un plan de pago o cuyos beneficios mensuales ya están siendo descontados. Para poder aprovechar los nuevos términos, los beneficiarios tendrían que comunicarse con la agencia y solicitar una ayuda, pues la agencia notificará a las personas que tienen esa opción. O'Malley imploró a los legisladores que aumentaran los fondos para la agencia, pues en promedio los clientes que intentan comunicarse con la agencia, más que todo por teléfono, esperan hasta 38 minutos. La mayoría llaman al número 800 y terminan colgando la llamada disgustados, luego de esperar demasiado. Los problemas para comunicarse con alguien de la agencia pueden contribuir a pagos excesivos y dificultar que los destinatarios lo resuelvan. El senador Bob Casey, presidente del Comité Especial sobre el Envejecimiento, afirmó que a menos que el Congreso proporcione fondos adecuados para la agencia, solucionar los problemas será realmente difícil. El senador Mike Brown de Indiana, el principal republicano en ese comité, pidió que se analice cómo se administra la agencia antes de que le dediquemos más dinero. Sugirió centrarse en lo que se puede hacer para evitar los pagos excesivos, en lugar de perdonarlos una vez que ocurren o tratar de recuperarlos, lo cual es un insulto además de todo el daño hecho. O'Malley señaló que la Administración del Seguro Social recientemente buscó comentarios públicos sobre un plan largamente demorado para reducir los pagos excesivos mediante la obtención automática de datos mensuales sobre salarios y empleo de los beneficiarios. Pues entonces el presidente del Comité de Finanzas, Ron Wyden, elogió a O'Malley por abordar lo que él llama el flagelo de los pagos excesivos.